Muy bien, muy buenas tardes, abogadas, abogados en acción. Me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy aquí en esta clase de Vive Derecho. Hoy tenemos, nos ha acompañado en alguna otra ocasión el magistrado Telles Espinosa, quien tiene obviamente una gran experiencia en esta materia que hoy va a charlar. Él tiene exactamente su canal de charlas de amparo, él lo conocen perfectamente seguramente ustedes y por eso se encuentran el día de hoy acá. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial Federal y obviamente por eso pues muchos años trabajó en esta institución y esa experiencia la está transmitiendo. Es un hombre que le encanta transmitir su conocimiento y por eso no solamente hace pues estas alianzas con exactamente aquí con Abogados en Acción, sino con diversas personas, no solamente para la parte de la capacitación. Él, tú lo sabes, si tienes alguna necesidad de que él te apoyara en la elaboración de alguna demanda de amparo, depende de la situación, él igualmente pudieras colaborar con él en ese sentido, o él más bien podría colaborar contigo porque tú tendrías el cliente y él te podría apoyar en ese sentido. Y bueno, yo creo que no requiere realmente de más presentación de mi amigo magistrado, pues así es que yo te doy exactamente, pues en este momento, los micrófonos y la cámara. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado York. Gracias, doctor. Pues gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta clase, en esta charla que vamos a tener. Sin mayor preámbulos, porque entiendo que tenemos una hora o algo así, vamos a iniciar. Les pido, por favor, siéntanse en la confianza de interrumpirme cuando sea necesario. Les suplico, por favor, de ser posible, sean temas relacionados con el tema de hoy. Sí, actualmente funjo como consultor legal. La oficina principal la tenemos en Ciudad Judicial Siglo XXI, aquí en Puebla, y nuestra función es ser consultores. Esto es apoyar a quienes desean que colaboremos con ellos en la elaboración de demandas de amparo. Recursos y otras materias también las podemos manejar. Tenemos una red de aliados a nivel nacional. Entonces, pues a todos les agradezco mucho el que hayan querido participar en esta charla. Sin mayor preámbulo, e insisto con la súplica de que me interrumpan cuando ustedes consideren, vamos a hablar sobre el aspecto toral de las demandas de amparo. Durante algunos años he dado este taller de redacción de demandas de amparo indirecto, directo, recursos y demás. Vamos a ver el método principal de redacción de demandas de amparo modificado bajo una técnica que denominé microsilogismo, como una manera quizá hasta cordial de poder invitar a que se sientan con ese deseo de poder redactar amparos. Pero primero vamos a quitar un mito. Y este mito no lleva necesariamente dedicatoria, a quien le quede, pues que se lo ponga, pero vamos a ver lo siguiente. A ver, el juicio de amparo tiene una técnica y tiene una técnica tradicional. Puedes ponerle, hacerle, inventar o pensar que inventas algún método diferente al que acuñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si te funciona, qué bueno y adelante, pero yo me dirijo a aquellas y aquellos que tienen el deseo de aprender el juicio de amparo desde su óptica principal. Y la óptica principal, y es a donde voy en este momento a compartir la pantalla, denme un segundo, compartir pantalla. La óptica principal de la que quiero que partamos hoy es desmitificar algo que en la práctica he visto que se ha interpretado indebidamente. Si yo les hablo a ustedes acerca del silogismo jurídico, más de uno de ustedes me va a decir, no es cierto, la Corte ya suprimió el silogismo jurídico, no es cierto, yo no tengo que hacer silogismos, y no es cierto, y habrá algunos, sobre todo la generación de los jóvenes, que se dejarán cautivar
por personas en la red que te dicen que ellos diseñaron esquemas de cómo redactar conceptos de violación. Digo, a veces el hambre es canija y con tal de vender, pues se inventan ese tipo de cosas y se pretende desacreditar lo demás. Yo te voy a hablar algo que no inventé. Lo que yo pongo de manifiesto en esta charla es cómo se redacta el concepto de violación por jurisprudencia de la Suprema Corte. Y pues fui juez 5 años, magistrado de circuito 18 años, y les puedo decir, es el camino más seguro, más firme, a través del cual puedes ir tú a presentar una demanda de amparo e incluso presentar un recurso. Si tú quieres hacer cualquier otra situación, pues lo puedes hacer. Sería el equivalente a que aquellos que vamos y deseamos escalar y nos ponemos las botas de escalada necesarias, llevamos la tiza para poder evitar el resbalarnos en la roca, llevamos arneses, mosquetones, cascos, cuerdas de seguridad. ¿Qué va a pasar? Vas a subir y vas a subir de una manera muy segura. Si alguien dice, no, yo soy Juan Camaney y digo que puedes subir sintiéndote el hombre araña, sin casco, sin guantes y todo, pues adelante, mano, o sea, llégale si tú qué puedes hacer. Tú ya verás en la práctica si esto trae un resultado adecuado o este trae un resultado inadecuado. Entonces hablemos de qué y por qué la Corte, a través de su jurisprudencia y de la práctica inveterada, creo que eso es algo, y veo algunas canas similares a las mías, me referiría a los maestros de más de 50 años, y te dirán, seguramente estos maestros te dirán algo que muchos hicimos de joven, pretender que íbamos a innovar el derecho y que íbamos a traer cosas nuevas, y que los viejos nos decían, más vale paso que dure y no trote que canse, y nos daban otros argumentos que hasta que pasas los 50, 55, 60, te empiezas a dar cuenta que lo que te decían todos ellos, incluyendo a los abuelos, lo que te estaban diciendo era, ¿sabes qué? Ocupa la experiencia. Y la experiencia, que es un fruto que solamente dan los años. Paulatinamente podrás ir acumulando más experiencia, aunque no seas una persona de tanta edad, pero cuando tú dices, no se hace así, y ellos están incorrectos, pues lo único que estás demostrando es soberbia, lo único que estás demostrando es ignorancia, y lo único que estás demostrando es una juventud que el tiempo va a ir curando. ¿Qué dice entonces la Corte respecto a la figura de los conceptos de violación? Hay 2 artículos en donde se establece el concepto de violación en la ley de amparo. El artículo 108, fracción octava, y el artículo 175, fracción cuarta de la ley de amparo. Son los 2 en donde son los requisitos dentro de las demandas de amparo. Oiga, pero ¿cómo tengo que redactar? Y entonces aquí en esta pequeña presentación pongo a tu consideración que no existe un formalismo determinado al plantear los conceptos de violación correspondientes, pero en alguna parte del escrito de demanda deberá expresarse cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto reclamado y los motivos que originaron ese agravio. Esto es la tendencia más reciente. Esto lo dijo la Corte a raíz de la causa de pedir, en donde muchos se equivocan y dicen, suprimió el concepto de violación. No es cierto, no lo suprimió, dijo que no era indispensable. Pongamos el ejemplo hoy. Algunos hoy, a esta hora, estamos con un traje, con una camisa, a lo mejor hasta con mancuernilla, una corbata, hasta un pañuelo. ¿Es indispensable? No.
es parte de un formalismo. Si alguno de los que están en pantalla está sin corbata, probablemente o no le guste, o probablemente en el lugar donde está, ejemplo, voy a pensar que alguno está en Villahermosa, en Salina Cruz, o en alguna región cálida del norte, va a decir, oiga, maestro, yo corbata ni loco, aquí hace un calor endemoniado y no. Yo estoy sentadito en mi privado, aquí en la Torre JB3, en Ciudad Judicial Siglo XXI, con aire acondicionado, una hermosa vista, me puedo poner mi corbata, puedo mantener mi saco y todo. ¿Por qué? Porque es una forma donde yo, desde mi personal punto de vista, al ser un académico en este momento, honro a los presentes, demostrando que cuán importante para mí es esta charla, que vine vestido acorde con la ocasión. Oye, pero los demás, oiga, pues me está diciendo que yo no la honro porque usted no traigo corbata. No, usted es el alumno. Cuando le toque estar al frente, a lo mejor la piensa uno un poquito como el novio cuando va a la boda, ¿no? Es el que va de smoking o de jaquet y los demás no. Algo similar pasó en la corte. La corte, si bien es cierto, acuña esta jurisprudencia donde dice que no existe un formalismo, y entonces pues cada quien puede hacer lo que quiera, puede ocupar el sistema del silogismo, puede ocupar o adicionarlo con lo que yo intitulé un microsilogismo, que es ponerle al inicio que estás efectivamente planteado, puedes ocupar a Tulmin o puedes ocupar cualquier otro sistema o invento de grandes juristas mexicanos que dicen y hasta venden sus panfletos con esa técnica para hacerlo. Los conceptos de violación son parte medular de la demanda. Mediante ellos se explica el por qué se considera que mediante un acto, una omisión o una norma general, ojo, viola los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal o por los tratados. Ojo, el juicio de amparo en los conceptos de violación sirve para poner de manifiesto cuál es el derecho humano o cuál es la garantía violada. Maestro, la legalidad, no estás en un recurso. En un recurso, si tú vas a una apelación, pones de manifiesto la legalidad. Pero si tu cerebro chiquito hace pensar que solamente planteas cosas de legalidad, pues lo único que te estás perdiendo es de la riqueza del amparo, como vamos a ver enseguida. El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. De manera indirecta, analiza la legalidad de los actos. ¿Por qué? Porque vas al principio de legalidad o garantía de legalidad, 14 segundo o cuarto párrafos de Constitución, si son actos privativos, 16 primer párrafo, si se trata de actos de molestia, lo concatenas con la ley que fue incorrectamente aplicada y harás un análisis de legalidad. Pero si tú nada más te limitas a decir en tus demandas de amparo que se violó la legalidad, pues lo único que reflejas no es que estés inventando algo, es que desconoces y que piensas que porque dices lo contrario, pues entonces ya eres novedoso. No, lo único que reflejas es que eres un ignorante, que no conoces del juicio de amparo y medio te suena y de ahí le vas componiendo. Y hay de aquellos que te sigan porque les estás haciendo un daño, les estás enseñando algo que es incorrecto. El juicio de amparo, y basta que leamos el artículo 103 constitucional, se refiere exclusivamente a derechos humanos y garantías, y además a invasión de esferas competenciales, si conoces el amparo soberanía. Cuando la federación se mete en la soberanía de los estados o autonomía de la Ciudad de México, o cuando el estado o la Ciudad de México se mete en la esfera de competencias de la federación. Ese es el verdadero juicio de amparo. Ese no se inventa, ese ya está, ese tiene muchos años. Ese, y te lo digo como juez constitucional que fui, pues ese es el que te da el éxito. Ese es el donde puedes plantear
que se violó el derecho humano o que se violó la garantía antes llamada garantía individual. ¿Qué se debe patentizar cuando formulas un concepto de violación? Lo que debes patentizar es qué violación estima la autoridad responsable cometió en perjuicio de la quejosa. Y señores, y con esto yo podría terminar la plática, lo más importante es que ubiques la garantía o el derecho humano transgredido. Si tiene que ver con legalidad, lo relacionarás con la norma general aplicable y, de ser necesario, con jurisprudencia. ¿Ya? Si aprendes a hacer eso en tu concepto de violación, estás haciendo conceptos de violación de amparo. Si no, lo que estás haciendo son agravios. Y te van a suplir el error y el Poder Judicial Federal dirán, ay, ¿a quién seguiría? ¿A quién seguiría que le creyó y le mintió? El juicio de amparo debe forzosamente precisar cuál es la garantía o cuál es el derecho humano que se está violando. Si no se dice, entonces, pues te tendrán que suplir la deficiencia del error acorde con el artículo 76 ante 79 de la Ley de Amparo. ¿Dónde viene la historia? Y aquí les voy a pedir, sobre todo a los más jóvenes, que me sigan con cuidado, porque vamos a decir algunas palabras que a lo mejor ustedes no han escuchado. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o solo se combate el acto diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, no se cumplieron las formalidades del procedimiento, pero sin razonar por qué se consideran así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen la expresión de un concepto de violación. ¿Eso quién lo dijo? La extinta tercera sala de la Suprema Corte. Y yo le pregunto a los más jóvenes, ¿dónde está esa tercera sala, Angélica Herrera? Cuénteme, ¿qué pasó con esa tercera sala? Regresamos y si nos vamos a la página de la Corte y abren ustedes el CISE, o el Sistema de Seguimiento de Expedientes, van a encontrar de repente la expresión que hasta octava época se tenían 4 salas ordinarias más una sala supernumeraria. ¿Qué es eso? ¿Sí? La Corte en antaño se integraba por 5 salas. Y si nos vamos a la página de la Corte, déjenme ver si puedo aquí pasar la pantalla. Esto es bien importante porque esta charla gira sobre todo en llevarte a la concientización de si lo que estás aprendiendo en las redes es correcto o incorrecto. Aquí ya deben de estar ustedes viendo la página de la Corte. Si nos metemos a donde dice sistematización de tesis, nos vamos a encontrar con esta sorpresa. Hasta arriba dice pleno, primera sala, segunda sala, pero luego dice tercera sala, cuarta sala, sala auxiliar, y luego todavía dice plenos de circuito, que apenas se integran los regionales, tribunales colegiados de circuito. Desde novena época dice eso, salvo los plenos de circuito que vinieron en décima. Y entonces necesitamos forzosamente, para entender cómo se manejan los conceptos de violación y dejar de creer en sistemas absurdos que no están basados en jurisprudencia, sino en inventos de personas que no tienen el conocimiento suficiente. Entonces aquí lo que se necesita es, vamos de regreso, donde algunos ya habíamos nacido y algunos de ustedes estaban por nacer. ¿Qué pasa hasta octava? Bueno, esto que dice quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y onceava. Ah, esas son épocas. Oiga, ¿y qué es una época? Una época es un periodo de tiempo entre 2 acontecimientos relevantes del Poder Judicial Federal
Oiga, ¿y qué hay en esos acontecimientos relevantes? Pongamos los más cercanos. Octava época, ¿cómo inició el maestro? El doctor York se ha de acordar, te acordarás de 1988, cómo la Corte le da la bendición a los tribunales colegiados y les dicen, ¿saben qué? Ya no van a conocer nada más de violaciones al procedimiento, éntrenle, me van a ayudar con el fondo, porque antes lo conocía la Corte. Entonces nos dicen la reforma del 88, ustedes van a empezar a ayudarme, dice la Corte. Oiga, ¿y la reforma de novena cuándo fue? Sencillo, 1994, diciembre. Te acordarás, York, seguramente en la función que estabas en aquel momento, yo estaba de secretario de colegiado, veías cómo corrían, así materialmente corrían con cara de susto los magistrados en los interiores del colegiado. Yo estaba en Oaxaca y veías cómo corría un magistrado hacia el privado del otro y se oía un barullo y decían, les cortaron la cabeza a los ministros. Y yo decía, ¿qué pasó? Pues resulta que en aquel entonces, aquella corte que funcionó hasta febrero de 1995, tenía una primera sala, una penal, una segunda sala administrativa, una tercera sala civil, una cuarta sala laboral y una sala auxiliar, que esos ministros no se integraban al pleno, pero que formaban parte de la corte. A mí no me hubiera importado ser ministro supernumerario, pues total, no dejaban de ser ministros. No decías, este es supernumerario, era el señor ministro. Entonces, en aquel entonces, ¿qué pasa? Te acordarás, York. Se dice que porque la Corte saca un desplegado en contra del entonces candidato a la presidencia, don Ernesto Zedillo, corrigiéndole que lo que había dicho respecto a de un juez de distrito, si mal no recuerdo, ayúdame York, creo que era de uno de los de Toluca o alguna cosa así, en donde dejó en mal al candidato. ¿Qué crees? Pues el poder es la rueda de la fortuna. Llega Ernesto Zedillo, toma posesión los primeros días de diciembre, de inmediato echa a andar una reforma constitucional y nuestros 25 ministros más el ministro presidente son jurisdiccionalmente quitados de la Corte, deja a 2 ministros, deja al ministro Juan Díaz Romero y deja al ministro Mariano Azuela Buitrón, las vacas sagradas de la Corte, y a todos los demás les dice gracias por participar, fue un honor conocerlos y tenerlos unos meses, aunque esos meses fueran el principio y el fin de un amor tan bonito, y los manda a su casa y los señores ministros dejan de ser ministros. Inicia en febrero del 95 esta novena época y aparece un ente raro llamado Consejo de la Judicatura Federal, traído de otras latitudes, en donde dicen, ¿saben qué? Estos van a sancionar a los jueces. Y en la primera etapa deja a la par ministros y consejeros. La desaparición, si me permites comentar exactamente, es increíble porque el poder realmente ejercido por el Ejecutivo Federal solamente se estaba ejerciendo en ese momento por una sola persona, ¿no? ¿Por qué? Porque fue la propuesta presidencial, pasa por el Congreso, lo aprueban, desaparece y el Poder Judicial durante algunos mesecitos se quedaron sin Poder Judicial, o sea, sin pleno de la Corte. Entonces fue... Diciembre del 94, enero del 95, se quedó la comisión de receso por estos 2 ministros, y en febrero del 95 le echan a andar, entran los nuevos ministros, se quedan 11 ministros nada más, de ellos los 2 que ya estaban. A ver si ahora sí ya se ve la pantalla, si me ayudan, por favor. Sí está la pantalla. Entonces, cambia esos ministros, se quedan 2, y entonces reduce las salas y le dice, nada más nos vamos a quedar con una primera sala que va a hacer asuntos penales y civiles y una segunda sala que va a ver asuntos
administrativos y laborales. 11 ministros hacer el trabajo que antes hacían 26. Esa corte pues nace desde luego con grandes cargas de trabajo. Y los consejeros, el ministro presidente 1 y otros 6 designados por el Senado, designados por el presidente de la República, designados por el propio Poder Judicial Federal, y una historia muy larga de la que no hablaremos hoy, hasta que años después le dan su verdadero papel al Consejo de la Judicatura y lo dejan abajito de la Corte, sancionando a jueces y magistrados. Pero al punto que voy, esto es importante porque chécate, esta novena época que dura hasta el 4 de octubre del 2011, donde entra en vigor la reforma constitucional de amparo, y ya había entrado en vigor el 11 de junio la de derechos humanos, y viene una nueva etapa, y viene la 11ª época con las reformas del 2021, en donde ya aparecen, bueno, desde la de 10ª época aparecen los plenos de circuito, y en la 11ª época aquí sigue diciendo plenos de circuito, que en realidad ahora se llaman ya plenos regionales. Oiga, ¿para qué nos contó usted todo esto? Ah, porque es muy importante para lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo dice que el criterio de la entonces tercera sala, entonces nos tenemos que ir a 1994 y años anteriores, una corte tradicionalista, una corte estricta, unos magistrados, unos ministros de sala civil muy cuadrados que llegan a decir, si no haces un silogismo, no tenemos concepto de violación. Entonces imagínense cuántos y cuántos amparos se llegaban a perder, porque pasa algo muy curioso. Estarán de acuerdo, estarán de acuerdo que a algunos todavía les tocó estudiar lógica, pero muchas nuevas generaciones ya no estudiaron lógica. Ah, pero por ahí aparece una corriente, York, te acordarás, y los demás maestros también, de la argumentación jurídica, ¿no? Vienen las grandes vacas sagradas a enseñarnos a redactar y nos hablan de las falacias y nos hablan de un montón de cosas. Yo tuve a don Manuel Atienza como maestro, sentado más cercano de lo que ustedes y yo estamos sentados, porque vino a Puebla a darnos la especialidad en argumentación jurídica, y cuando la terminé de cursar, agarré mi diploma, lo guardé en un escritorio y dije, respeto a don Manuel Atienza, pero no le entiendo. O sea, como maestro, ¿cómo le voy a transmitir a mis alumnos? Y quedaron, y lo digo con mucha admiración, aquellos grandes doctores, especialistas en argumentación jurídica, pero como juez constitucional, yo decía, no puedes supeditarlo a que los conceptos de violación vengan con esa rigidez. Algo similar le pasa a la Corte, porque la Corte lo que hace es reflexiona, y ya reflexiona unos años después con la Corte de novena época, o sea, la Corte ya chiquita, de 11 ministros, en donde algo que suele pasar, y es uno de los errores que me decía mi magistrado cuando me fui de juez, dice, usted no quiera llegar a cambiar todo, haga que todo funcione como está y poquito a poquito empiece usted a hacer pequeños golpes de timón, muy suavecitos, que sea imperceptible el cambio. Como juzgadores, te acordarás, York, lo peor que podías hacer era llegar a un nuevo tribunal unitario y decir, no, las audiencias no van a ser así, todas me las voy a echar yo, o todas van a ser de esta forma. Oiga, magistrado, no, los proyectos no me los pasan a las 9, me los pasan a las 12 de la noche. No, los juzgadores experimentados saben que tienen que llegar, tomar posesión del juzgado o del tribunal, conocer perfectamente al personal
incluyendo hasta la secretaria particular, nada de que ya llegué, quítese la otra porque yo traigo a la mía. Oye, espérame, es un ser humano que está ahí, hay que darle la oportunidad, claro, a menos que lleves alguna encomienda especial porque tengas temor de que algo esté haciendo incorrecto a la particular. Pero regreso. Entonces la Corte reacciona en novena época con estos nuevos ministros y dice, ¿sabes qué? Para que se estudie un concepto de violación, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir. Si alguno de los maestros aquí presentes, que los veo con sus camisas impecables, alguno de ellos se quitara la camisa, se pusiera un traje de baño y se pusiera a bailar frente a la cámara, es muy probable que no se viera ni al menos formal. Hay un requisito mínimo que las reglas de trato social nos imponen. Entramos vestidos a las conferencias para no salir en aquellos videos como aquel joven que entró sin pantalones a una audiencia inicial y cuando le dijeron párese, pues se dieron cuenta que andaba en calzoncillos. Todos aquellos, como se pudieron dar cuenta ahora que me paré a encender la luz, venimos vestidos. Entonces, dice la Corte, mira, no es indispensable que hagas un silogismo. Basta que en tus conceptos de violación digas de qué te dueles, qué te pasa. Entonces, esto supera la Corte de alguna forma la exigencia del silogismo y dice, mira, el silogismo tienes que poner como premisa mayor el derecho humano o la garantía prevista en qué artículo de la Constitución o prevista en qué tratado, en qué artículo. Sé lo más específico. Es más, si te sabes hasta la denominación, di la denominación. Como premisa menor, pondrás el acto, la consideración específica, la omisión o la norma general. Y en la conclusión harás una refutación diciendo por qué se afecta tu esfera jurídica. Eso lo decía el silogismo. Pero la Corte reflexionó y dijo, no, pero ¿qué creen? Esto pasó, vamos a jurisprudencia. En 1990, la entonces tercera sala dijo que se requería que se hiciera un silogismo. Acuérdense, la Corte de octava, la de los 26 ministros, 21 numerarios más 5 supernumerarios, una corte de muchos años, una corte de grandes vacas sagradas que habían estado ya muchos años. Para que hubiera una vacante de ministro, se requería pues que se muriera el ministro. Así de fácil y así de cruel. O que renunciara, y no se habían dado normalmente casos de renuncia. Entonces, en esta nueva integración, les dicen a los ministros, 15 años, y escalonado. ¿Para qué? Va a estar 15 años usted como ministro, y a los 15 años, gracias por participar. Oiga, pero estoy fuerte y sano. Sí, señor, pero usted entró por 15 años, y así encontraremos pues casos como doña Margarita Luna, joven todavía para ser ministra, el ministro Cosío, excelente juzgador, muy académico, pasaron sus 15 años gracias a su casita a descansar. Lamentablemente algunos otros, como el ministro Gudiño Pelayo, por razón de fallecimiento, pues no siguió como ministro. A otros como Medina Mora, por razón de renuncia, pues no siguió como ministro. Pero ya hay una escama escalafonado o más de peldaños para hacerlo. Entonces, la Corte, entonces, tercera sala, nos decía que tenía que ser como silogismo. Pero vean qué dice cuando se abandona ese criterio. Lo que dijo la Corte fue los artículos 116 y 166 de la anterior ley de amparo, que hoy son el 108 y el 175, no te exigen como requisito especial hacerlo. No hay ninguna norma que me imponga que yo venga de mancuernilla, corbata y pañuelo. A mí me gusta vestirme así.
salvo los fines de semana, en donde me vuelvo totalmente casual. Entonces, ¿qué más dijo la Corte? La de novena época. Oye, la demanda no la examines aislada, examínala toda. Pero chéquense, por favor, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, no es necesario, no es necesario, imprescindible. Imaginémonos que el doctor York nos invita a las 9 de la noche a cenar y dice, Eduardo, te voy a invitar a cenar. Oye, ¿pero a dónde? Vamos a ir al casino libanés a una cena gala que existe. Oye, pero aquí dice conveniente etiqueta. Y yo no tengo etiqueta. No, Eduardo, pero tú con el gusto que vayas, ve de todas formas. Pues te vas a sentir como Mancha, porque como todos van a estar muy monos vestidos de etiqueta, pues tú te vas a sentir como en esas bodas de etiqueta y tú vas con tu trajecito, los que no tenemos el smoking, y dices, híjole, pues ¿para qué lo rento? ¿Para qué lo compro? Si total el anfitrión me dice que vaya yo y con mucho gusto lo pueda hacer. Entonces, ojo, esta posición de la Corte fue una posición protectora. Dijo, pues con que vengas vestido, Juan. Martín, no te preocupes. Aunque, oye, pero es que no alcanzo a llegar a mi casa. Martín Galván, eres bienvenido, hermano. Por favor, aquí, con la voz que tienes, sabemos que, mira, con que tú vengas, agarres el micrófono y te pongas a cantar, mira, vente hasta en calzones si quieres, pero eres bienvenido, amigo del alma. ¿Qué es lo que van a decir? Están diciendo, lo que me interesa es que vengas. La Corte dijo algo similar. Mira, no le sabes hacer el silogismo, no lo hagas. Y además voy a estudiar toda tu demanda, te voy a dar mucha protección. Acuérdense, eran nuevos ministros que estaban pensando de una manera más protectora. Tenían que demostrar por qué eran los nuevos ministros. Una vez que llegaron estos nuevos ministros, entonces ellos dicen, vienes por favor, no es indispensable que vengas tan formal y con tanta solemnidad, porque el artículo no te lo pide, sino, contéstale, estoy en clase, que le hablo en un ratito. Entonces, por favor. Y entonces, chéquense el tiempo, segunda sala, civil administrativo, administrativo laboral, más relajados en ese sentido, y dicen en 1998, espérate, vamos a cambiarlo. Ellos entraron en el 95, dejaron prudentemente que las aguas funcionaran igual, 95, 96, 97, 98 dicen, mira, para que se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir. Tenemos una pregunta de Rogelio Ramos. Si gustas, adelante. Ya puedes habilitar tu micrófono. Adelante. Maestro Rogelio, si quiere encender su micrófono o si quiere, porque lo tiene apagado, o si quiere escribir cualquiera de las dos opciones. Bueno, creo que desistió. Entonces, vean cómo la Corte, y esto es importante el análisis, 1994 se queda acéfala la Corte, 1998 ministros ya con 3 años de experiencia y dicen tenemos que cambiar las cosas. Dice no se ve la jurisprudencia, está muy pequeña la letra. Denme un segundo a ver si la vemos mejor. Esta es la jurisprudencia 63 del 98.
Yo de todas formas, al finalizar, les mandaré esta presentación para hacerlo, porque de verdad vean qué importante y cuánto riesgo hay de quienes no conocen qué pasó y con ligereza dicen, no, es que se tiene que hacer de esta forma. Ay, ternurita, no es así, niño. Tienes que aprender un poquito más. Sé humilde y aprende. Entonces, 1998 nos dice eso la segunda sala. Pero ¿qué creen que pasa? Nos dice, es importante saber que se debe tener como concepto de violación todos los razonamientos que estén en la demanda, todo, aunque estén en el capítulo de antecedentes. Y ahí nos lleva a una parte a tomar en consideración cuando redactemos demandas de amparo. Con mucha frecuencia, cuando me piden intervenir para que ajuste yo sus demandas de amparo, les digo, maestros, no se apasionen. En acto reclamado, no le pongas calificativos. En los antecedentes, no te vayas como hilo de media y ya empieces a hablar de violaciones al procedimiento. Cierto es que el dinero, pues lo puedes poner dentro de tu calcetín en el zapato, pero el dinero, por regla general, va en el pantalón, dentro de una cartera, y a lo mejor otra parte, pues la usas en uno de tus bolsillos. Pero el punto básico es este. Dice, a ver, perdón, Jesús Percastre, dar mi correo, me haga favor de enviar las láminas. Los que quieran por correo, se los voy a agradecer. Se lo mando al doctor York y él se los mando por correo. Yo enseguida se los pongo aquí para que lo puedan bajar. Pero regreso. Entonces nos dicen, tú estúdiate toda la demanda. Se aplica el entonces 79 y 76. Léenla en su integridad. Ok, acuérdense, vamos en el 98. Pero entonces nos dicen en el año 2002, ¿se acuerdan? 94, anterior corte. 98, nueva corte. Nueva corte. En el 2002 dice la corte, oye, ello no implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin fundamento. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que no que importaba nada más con que yo fuera y pusiera mi bella voz y participara en la boda? Oye, sí, mano, pero sí te la creíste y llegaste en calzones. Y rotos, además, no. O sea, no seamos tan estrictos de pedirles el smoking, pero, pues, oye, es una boda, es la importancia. Andas mostrando ahí tus miserias, no, mano, o sea, aunque esté bonita la voz. Regreso. Entonces nos dice, ¿qué necesito para elaborar un concepto de violación? Esto lo dice la primera sala, nueva primera sala, que conocía o conoce de penal y civil, y nos dice en el 2002, oye, pues tampoco, ¿no? Se empiezan a dar cuenta que nos quitaron el silogismo obligatorio y la gente empezó a hacer lo que se le ocurrió y hasta inventar. No, es que no es así. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el 2002, la primera sala dice conceptos de violación o agravios, aun cuando para la procedencia de su estudio basta con expresar la causa de pedir, ello no implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin fundamento. Dice, ¿por qué? Porque se debe de tener claro que a los quejosos o recurrentes les corresponda, salvo que les vayan a suplir la deficiencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales, en el caso de los agravios, los actos que reclaman o recurren. Es terrible cuando redactas una demanda y le dices en la parte final, señor juez de distrito, en lo que no haya dicho, súplame la deficiencia de la queja. Imagínense, es como tener examen de agrario con el magistrado York y llevarle al final el examen, ponérselo sobre su escritorio, guiñarle el ojo y decir, no sea malito, écheme la mano, ¿no?
Hay las que no haya yo contestado bien, súplame la deficiencia. Para decir, espérate, si eres alumno, este es un examen, es tu evaluación. Entonces, es totalmente incorrecto que un abogado pida la suplencia. No se debe de pedir. ¿Por qué dice la Corte? Porque tienes que decirlo, porque si no controviertes, resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos. Y entonces viene la técnica más sencilla del concepto de violación. Ubicas tu derecho humano o garantía, ubicas cuál es la consideración toral de la autoridad responsable y la controviertes y no dejas sin controvertir ni una sola. Y aquí suelo hacer un ejercicio muy simplista. Soy un hombre casado. Venía yo ayer en el camión regresando de México. Venía una dama espectacular al lado. Y le dije, oiga, bella dama, ¿quiere usted ser mi novia? Ella advirtió que llevaba yo un anillo de casado y me dijo, no. Oiga, ¿por qué no quiere usted ser mi novia? Porque veo que usted es un hombre casado. Segundo, es usted un hombre mayor que pinta canas, aunque las disimule con el Just for Men. Y tercera, yo soy casada. Si yo volteara y le dijera, pero si viera qué bonitos besos doy, me diría, es inoperante, no has controvertido las 3 consideraciones torales que te di. La primera fue, eres un hombre casado. La segunda fue, eres un hombre mayor y yo soy una chica de 26 años. Y la tercera, soy una mujer casada. Para que el concepto de violación sea operante, tendríamos que refutar esas consideraciones. ¿Y qué podríamos refutar cuando ella dice, es que es usted un hombre casado? ¿Qué podríamos aducir? ¿Qué derecho humano se le estaría violando? Con esa sonrisa que vi, le vamos a pedir a Iván Israel que nos ayude, por favor. Es cierto, es que soy casado, sin embargo, ¿qué derecho humano en esta ficticia experiencia, que ni fue así, qué derecho humano se estaría violando? Es el libre desarrollo de la personalidad. Perfecto, perfecto. Libre desarrollo de la personalidad y conservación de tus dientes, porque mi mujer se entera, pues no le va a convencer, como a mí no me convencería lo contrario. Oiga, sí, pero soy casado, pero tengo libre desarrollo de la personalidad. Segunda, oiga, pero es usted mayor, ¿qué le diríamos, York, si nos dicen que somos mayores? No hay defensa, ¿eh? No hay defensa. No, pues, olvídate la edad, lo guapo que soy. Sí, o sea, podríamos decir, pues, ¿sabes qué? A lo mejor podemos decir es que a mí me gustan los mayores, esos que llaman señores. O le podría yo decir, a ver, pequeña amiga, yo solamente te planteé ser tu novio, no te estoy planteando ninguna otra cosa. En consecuencia, mi edad no es un argumento. Desde luego, este personaje sería un descarado. ¿Qué más podríamos argumentar? Y la tercera, oiga, pero ella es casada. Pero resulta que si es un amor puro, a lo mejor dice, te divorcias tú, me divorcio yo y nos casamos. Porque me acabo de ganar el melate y me acabo de ganar 300,000 millones de pesos. Lo más importante es el amor. Lo más importante es el amor. Pero bueno, entonces no deja de ser una ocurrencia para tratar de aderezar esta parte final. ¿Estás compartiendo tu pantalla? ¿Quieres quitarlo? No, es que le está compartiendo Angélica. Angélica Juárez tomó control de la pantalla. Va. Ok, no hay problema. Ahorita ya. Ya la borré. Entonces regresamos. El punto básico es, chéquense qué fue lo que dijo la Corte. Dice, tienes que refutar todas y cada una de las consideraciones. Por eso pongo yo este burdo ejemplo de que pues, es que es casado, estás grande y soy casada.
seguramente son infundados. Te diría, pues sí, mi reina, a lo mejor qué bueno si tú quieres ser infiel, pero la señora válidamente te podría decir, pero yo vivo feliz con mi esposo. Ok, podría yo pasar por alto que es usted un hombre mayor y que sea usted rico además, que no es el caso. Entonces, pero yo con mi Juan vivo feliz y contento. Así que perdóneme, no. En dos te dio la razón, la tercera consideración toral se mantiene vigente, te van a negar el amparo. Entonces, esto es importante porque la ¿Puedo Corte... preguntar algo, maestro? Sí, claro. Entonces, no es como, perdón, igual estoy entendiendo mal, porque en un principio dijo que la corte había estimado que únicamente solo bastaba con la causa de pedir, pero no sé si aquí se contrapone un poco cuando dice resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución. O sea, aquí te exige ya que hagas tus Claro, prácticas. Entonces, ahí cómo debía es entenderlo que lo entonces. que se entendió mal por la comunidad de abogados, una cosa fue que la Corte lo único que dijo es, no es obligatorio el silogismo, desde mi punto de vista, y en eso vamos a aterrizar, pero es muy práctico, porque estás llevando de la mano al juzgador a decir cuál es el derecho humano o garantía violada, estás refutando cada consideración. Y muchas personas se confundieron, dijeron, es que dijo causa de pedir, pero por eso los he ido llevando en este análisis, que aunque sea solo la causa de pedir, la Corte reflexiona y dice, oye, no basta, no basta, tienes que refutar todas y cada una de las consideraciones. Es más, se va más allá, esto fue en el 2005, acuérdense, 94, 98, 2002, 2005. Lo único que dijo, no es obligatorio el silogismo, pero no significa causa de pedir, pues di lo que se te ocurra. Haz valer nada más cosas de legalidad, como dice algún gran jurista por ahí que aparece en las redes. Haz valer cosas de legalidad. No, señor. Aquí está la técnica que la Corte ha dicho, y sobre todo en las materias de estricto derecho, la Corte te lo va a exigir, y los colegiados y los jueces te lo van a exigir. Te van a decir, tienes que refutar cada una de las consideraciones. Si no quieres ponerle silogismo, no se lo pongas, pero es indispensable que refutes, que controviertas todo. Por eso hice este juego o este parangón donde sus tres consideraciones fueron, ¿es usted casado? Segunda, es mayor, y tercera, yo soy casada. Si nada más fueras tú y le dijeras, pero yo quiero que sea mi novia porque está usted muy bonita. Oiga, pero usted no me está refutando estas tres razones. Yo ya le dije que no, porque usted es casado, es mayor y yo soy casada. Tienes que venir y refutar. Por eso ocupo esta técnica, que tienes que refutar necesariamente todo y más, dijo la Corte. Todavía hablaba de inconstitucionalidad de leyes. Hoy se hace referencia a inconstitucionalidad de normas generales, en donde dicen, no basta que vengas exclusivamente a tratar de dar tus argumentos. Tienes que refutar todas y cada una de las consideraciones, y aquí es en donde emite esta jurisprudencia en el 2014, donde ya pasamos la reforma 2011, ya estamos en 10ª época, y nos dice más todavía la Corte, espérame, y si pretendes decirme en tu demanda de amparo que se violaron los tratados, que las normas son inconstitucionales, la Corte hasta ese momento nos dice, no señor, no basta, dime qué tratado, dime por qué se violó, dime dónde está previsto, y no me salgas con tus argumentos de legalidad que son insuficientes. La misma Corte después se pone a hacer análisis de suplencias y nos dice, por ejemplo, en el artículo 79, fracción tercera, inciso B, a las víctimas solamente se les suple cuando son quejosos o adherentes, pero no cuando son terceros interesados.
Se le plantea a la Corte, oiga, eso es inconstitucional. La Corte dice, no, señor. Y sigue haciendo algunos otros análisis que esos dejo para lectura con ustedes acá. Lo más importante, y yo he puesto más de una ocasión esta figura tan coloquial que dice, oiga, ¿qué tiene que ver una araña si entré a un concepto de violación, a un taller o a un curso de un concepto de violación? Cuando redactes una demanda, acuérdate, siempre suelo decir, acuérdate de una araña. Imagínense que les dijera yo, les vamos a pagar $1 millón si ustedes me traen viva esta araña. Si ustedes tratan de llegar a agarrar la araña con la mano, la araña se agarrará de sus 8 patitas. Ustedes por más que la jalan, la araña sigue detenida con sus 8 patitas. Estas patitas, cada una de estas patitas es una consideración toral o fundamental en donde se está apoyando para, con ello, sostener el criterio rector del acto reclamado. Se requiere de manera indispensable, entonces, refutar cada consideración, porque si alguna queda sin controvertir, te pasará lo que aquel ficticio personaje que iba en un camión y se encontró a la que pensó que era el amor de su vida y no supo refutar las 3 consideraciones. Déjenme cerrar la charla con lo siguiente. Oiga, pues suena muy interesante la historia que nos puso usted de los conceptos de violación y de los agravios y de cómo se debe de refutar. Oiga, pero nos gustaría que hiciera usted un ejercicio. Perfecto, hagamos un ejercicio. Vamos a pensar que vamos a redactar un concepto de violación porque una sala no estudió una prueba dentro de una sentencia de apelación. Aquí es en donde, si nos quedáramos exclusivamente en la técnica del silogismo, y ya ustedes sacarán sus propias conclusiones si las demás cosas que nos pretenden vender por las redes tienen alguna razón siquiera o no. Si nosotros siguiéramos la técnica del silogismo, tendríamos que encontrar en primer lugar la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor en tratándose de un concepto de violación? La premisa mayor es el derecho humano o garantía violada, ubicándola ¿ok? Perfecto. Esto significa que necesitamos forzosamente identificar dónde está el derecho humano que le impone la obligación a las autoridades jurisdiccionales de valorar las pruebas en materia civil. ¿Me pueden decir dónde está ese derecho humano? Y si todos se quedan callados, ahí está precisamente por qué hacemos mal nuestros conceptos de violación, porque nos queremos ir a nuestro Código Procesal Civil y decir el artículo 1, 2, 3, 4 de nuestro Código Procesal Civil dice que en apelación se valoren las pruebas. Sí, pero eso es un recurso. Y entonces podrías manejar 2 cosas. Si eres mayor de 50 años como servidor, a lo mejor vas a decir que la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, segundo párrafo de la ley de amparo, perdón, de la Constitución, impone que nadie puede ser privado, aquí vamos a pensar, vamos a hacerlo extenso, ¿no? De la libertad, propiedad, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos
en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, vean cómo nos hemos quedado muy cortos en nuestros conceptos de violación, porque los de más de 50 hablaríamos de la garantía de audiencia. Los de menos de 50 a lo mejor nos hablan del derecho humano al debido proceso. Las dos posiciones son válidas. Los académicos que te dicen que ya no existen las garantías, pues no han leído. Lean el 103. En el 103 constitucional nos sigue hablando de garantías y derechos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que ni el mismo constituyente se ha puesto de acuerdo. Pero eso no bastaría. Aunque conozcas la garantía de audiencia, me pueden decir dentro de toda esta premisa mayor, ¿cuál es el derecho humano que está violado en realidad? Porque aquí hay un montón de derechos. Si nos ponemos a pensar, se trata primero de actos privativos, no se trata de actos de molestia. Para los de molestia está el 16. Primero. Segundo, se trata de distintos bienes, libertad, propiedad, posesiones o derechos. La vida fue suprimida y se pasó al artículo 22 constitucional. Aquí hay otro derecho, sino mediante un juicio. Oiga, si no hay juicio, bueno, pues ahí hay, basta que digas, no se me respetó que hubiera un juicio. Seguido ante los tribunales previamente establecidos. Muy raro que lo hagas valer, porque por regla general todos los tribunales ya están establecidos antes de que te juzguen. Donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y aquí me voy a detener porque son dos cosas. Una son las formalidades esenciales del procedimiento y la otra son las leyes expedidas con antelación al hecho. ¿Y cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento, abogadas y abogados? Porque lo hemos repetido desde la universidad y decimos las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Cuáles son? Hola, pues Sí. es el derecho de contestar la demanda, de ofrecer pruebas, de alegar, pues, entre esas son, bueno, y de poder impugnar oportunamente algún acto dentro del procedimiento. Excelente, maestra Angélica. La oportunidad defensiva, ya sea que tú presentes tu acción o contestes tu demanda. La oportunidad probatoria. La oportunidad de alegar, que en amparo se viola, por cierto. La oportunidad de que se te dicte una sentencia que dirima la controversia. Y la oportunidad de que esto se pueda recurrir. Aquí en el caso concreto es, no me valoró mis pruebas. De alguna forma te violó tu oportunidad probatoria por cuanto a que no se dirimió en la sentencia. Pero entonces te vas a la parte de abajo que dice las leyes expedidas con antelación al hecho. Aquí sí puedes insertar el artículo del Código de Procedimientos Civiles del Estado que, a ver, Leticia Pavón creo que quiere participar, York. Entonces, tiene acceso, no hay problema, Leticia, permítame un segundo para ver cómo está, pero sí tiene acceso, ¿eh? Están libres los micrófonos para poderlos habilitar. Nada más es ahí ya puede hablar, Leticia. Ya, ahora ya. Sí, es que quería contestar. Yo pensaba que se debe de cubrir el código de procedimientos que tenemos, por ejemplo, aquí
de familia, el Código de Procedimientos Familiares, a eso se refiere las formalidades, a los códigos de procedimientos, cómo se deben llevar los procedimientos. Yo es lo que... Sí, aunque esa es la ley expedida con anterioridad al hecho. Y dentro de esas leyes puede estar ubicada esta oportunidad defensiva o esta oportunidad probatoria, esta oportunidad de que se medite, de alegar, de que se medite la sentencia o que la recurra e incluso que la ejecute. Pero lo más importante aquí, ya sabemos en nuestra premisa mayor cuál es el derecho humano. Y en este caso dijimos, ok, que en realidad se trata de una oportunidad defensiva, perdón, probatoria, y una oportunidad de que se siga con antelación a la ley expedida con antelación al hecho. En la premisa menor, aquí vamos a poner cuál es el actuar de la autoridad, que es, en este caso, es la sala responsable, omitió valorar las pruebas que presenté en la apelación como supervenientes, por poner un ejemplo. Pero entonces viene la conclusión, y aquí el problema existe porque en la conclusión, la regla general, los tratadistas se quedan cortos y nada más dice, pues tienes que confrontarlo. Y entonces los que saben de argumentación nos dicen que se vuelve repetitivo el silogismo. ¿Qué es lo que yo he aconsejado y sugiero? Esto ya lo aprendiste, ya lo dijiste. ¿Qué sería más fácil? A ver, cuando tú inicias con lo que le he llamado coloquialmente como un microsilogismo. ¿Por qué microsilogismo? Porque desde la entrada le vas a decir al juzgador qué es lo que quieres. Suelo poner mucho el ejemplo, ¿no? A se le quiere declarar a B y le quiere dar su amor. Si llega y le empieza a decir, B, llevamos 5 años saliendo, tu vida, tu sonrisa, tu cabello, a lo mejor se pone nerviosa los primeros segundos. Pero si él sigue con una extensa argumentación durante 1 hora, digo, por hablar en lenguaje incluyente, la pareja en ciernes le dirá, pero ¿qué es lo que quieres? En cambio, si A llegara y le dijera, B, buenas tardes, hoy vengo con algo bien directo, quiero que seas mi pareja, porque me quiero casar contigo. ¿Cómo? Quiero que seas mi pareja, me quiero casar contigo. A continuación daré las razones. Ahí a lo mejor ya te plantaron el primer beso, o a lo mejor te matan como nos mataron a más de uno de adolescentes y te dicen, José Eduardo, te quiero como un hermano. Y entonces empezabas a pensar en que esa sería una relación incestuosa. Entonces, lo más importante cuando tú vas ante un juzgador, no le eches rollo. Dile qué quieres. Regresemos al mismo ejemplo. ¿Quién viola el derecho humano o la garantía? Más de una vez me critican, ¿por qué no pones la sentencia y pones la sala? Porque la sentencia no es la que viola. Se volvió violatoria, pero se volvió violatoria porque la sala no respetó mi derecho humano. Entonces yo podría empezar diciendo, primero el sujeto, en este caso es la sala responsable, violó el derecho humano de debido proceso en cuanto a la transgresión a la oportunidad probatoria prevista en el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, al inobservar, ahora sí, aquí ya podemos hablar de la ley expedida con antelación al hecho, al inobservar el artículo
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que le impone la obligación de valorar las pruebas ofrecidas en apelación, sin que lo hiciera en la sentencia definitiva reclamada. Queda claro que le estamos planteando a la autoridad responsable. Ya le estamos diciendo, a ver, señor magistrado, buenas tardes. Viola mi derecho humano, no me respetó mi oportunidad probatoria, inaplicó el artículo tal y no tomó en cuenta tales pruebas. ¿Qué más necesitas decirle? Nada más. Si abajo quieres seguir la técnica tradicional, hacer un silogismo expreso, ocupar a tu ulmi, sacar de tu ronco pecho o lo que quieras tú hacer, lo puedes hacer, pero en realidad con lo que vas a convencer al juzgador va a ser con esta primera parte. Esta primera parte, que por cierto, cuando tú lo ocupas, y normalmente pues iniciamos con un primero, cada concepto de violación que anticipes con un microsilogismo te servirá para copiarlo y pegarlo, lo pones en una hojita, se lo llevas como memorándum para el alegato de oreja. Como aquel joven que se le declaró a su amada y le dijo, me quiero casar contigo porque te amo y quiero que seas la mujer para toda la vida. Eres el campo fértil donde han de fructificar las bellas semillas de nuestro amor y que nos den hijos. O sea, ya le está diciendo por lo claro, se quiere casar, quiere tener hijos, y amada mía, en la medida que tú y tu libre desarrollo, la personalidad lo permitan, me encantaría, si así tú lo quieres, dado que tengo una reconocida solvencia económica y vamos a mitades, al margen de la situación conyugal en la que estemos, quieras quedar en la casa al cargo de los hijos, yo solvento todo y todo lo que yo gane, la mitad es para ti. Digo, creo que como propuesta tradicional está, ella podría refutar y decirle, no, yo quiero seguir trabajando y yo pongo también mi mitad. Pues perfecto, tema de conciliar. Lo más importante, compañeros, cuando se hacen valer los conceptos de violación, es que le quede lo suficientemente claro a la autoridad responsable qué le estás planteando. De ahí que seguiré siendo un ferviente, un fiel creyente de que debemos primero saber cuáles son nuestros derechos humanos, saber cuáles son nuestras garantías, que cada vez que redactemos una demanda, pensemos 2 veces antes de decir se viola el 14 y el 16, porque pues, son contradictorios por regla general. El 14, segundo párrafo y cuarto párrafo, se refiere a actos privativos. El 16, primer párrafo, se refiere a actos de molestia. Y el acto o es privativo o es de molestia. ¿Cómo la ven? Muy bien, mi querido maestro, la verdad eres muy explícito siempre en tus participaciones y realmente, pues yo, para mí, en lo personal, queda muy claro. Pero quería abonar a un tema adicional al que tú estás refiriendo con relación a los conceptos de violación, porque creo que ahí fue donde me hubiera gustado que también abonaras. Para la elaboración de cualquier concepto de violación, ya lo estaba señalando exactamente porque lo dijiste en la causa de pedir, y la causa de pedir, primero en lo pedido y en la causa de pedir. En lo pedido, ahí está el acto reclamado, y la causa de pedir son las razones, ¿no?, que tienes para pedir exactamente lo que tú estás reclamando. Entonces, ahí tenemos que ubicar, porque ya lo señalabas de manera muy precisa, muchas veces los órganos jurisdiccionales sustentan una determinación y no solamente dan una razón,
dan distintas razones, y es lo que tú estás refiriendo en el ejemplo de la araña, ¿no? Son las 8 patas que puede tener aquel acto reclamado en la que está sostenida, y entonces debes combatir cada una de esas razones que tiene la autoridad para emitir el acto reclamado, y ahora sí ya puedas desprender de pata por pata para que finalmente tengas efectivamente pues toda esta oportunidad de que se te conceda la resolución. Esa era una precisamente acotación que vale la pena, siempre importante que la valoración de los conceptos de violación, ya lo dijo, pero como se quedaron con la duda de qué es causa de pedir, ¿no? O sea, ¿y qué es lo pedido, no? Pues lo pedido es el acto reclamado, fundamentalmente. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Esto. ¿Cuál es la causa de pedir? Estas son las razones y las expresas en un microsilogismo, y como dicen, queremos fortalecer ese microsilogismo, pues como dice aquel maestro, pues échale, ¿no? De tu ronco pecho si quieres, pero ya con la claridad ya no va a tener ninguna duda la persona. No sé si estamos en ese sentido de acuerdo. En principio sí, desde luego por cuestión de tiempo no es un taller completo, No. normalmente el taller completo. La causa de pedir, y dices, lo pedido, bueno, el acto, me iría yo más al texto de la ley de amparo, a distinguir el acto reclamado, lo señalas con la mayor precisión posible, y lo más importante, le suprimes cualquier calificativo. En tus antecedentes le suprimes cualquier motivo de disenso o exabrupto donde estás enojado redactando la demanda, y a lo mejor hasta el cliente te trajo la redacción, y de manera ilegal se metió el actuario y me profirió, con lo cual viola mi dignidad. Eso no se lo pongas ahí. Eso va hasta los conceptos de violación, y vuélvete ordenado al hacerlo. La causa de pedir, por eso fue, y ya les puse la parte correspondiente a la presentación. La causa de pedir fue una doctrina jurisprudencial acuñada en la Corte, donde dice, no hagas necesariamente silogismos, pero al menos controvierte todo. Me regreso desde mi vestir a ser formal. Nosotros optamos, por regla general, seguir ocupando el silogismo. ¿Para qué? Pues para que quede de manifiesto, sobre todo aquí en la firma, son 26 abogados, y entonces desde los jóvenes abogados, oiga, ¿cómo le inicio? Pues iníciale por lo complejo. Inicia sabiendo cuáles son tus derechos humanos, cuáles son tus garantías. Y lo cierto es que en la práctica, acabo de terminar un doctorado en cultura de derechos humanos, 2 maestros no se ponían de acuerdo. Uno me habla en derechos humanos, otros en garantías, y les digo yo a los dos, pues los dos están bien, porque el 103 constitucional nos sigue hablando de esa protección a garantía o a derecho humano, y no se deja de ser una cuestión más de carácter doctrinal. Es indispensable entonces, lo primero, en este primer acercamiento, el que nos acerquemos primero a entender cuáles son mis derechos humanos o cuáles son mis garantías. Si no tengo conciencia de ello, pues a lo mejor vale la pena regresar a aquel excelente libro del doctor Burgoa, donde nos hablaba de las garantías individuales, y entonces hablarás de las garantías de seguridad jurídica, hablas de las garantías de libertad y demás. La crítica que yo hago es que esto no se hace con base en preguntas y respuestas. Esto se hace tomando en consideración que identifiques prima facie, o sea, desde un inicio, que identifiques cuál es el derecho humano que se violó, porque tú vas ante un juez de control constitucional y le sales, oiga, pues es que me aplicó mal el artículo 1, 2, 3. Oiga, señor, eso es allá enfrente, en Tribunal Superior de Justicia. Cuando vaya usted a su recurso, ahí lo plantea usted así. Aquí véngame a plantear como tribunal de amparo cuál es el derecho humano o garantía. Seguiré insistiendo en rescatar a los poderes, al Poder Judicial Federal de su función para que cumpla efectivamente
con hacer realidad aquella protesta constitucional que los servidores públicos rindieron o rendimos en su momento. Cuando todo emocionado dices que protestas guardar la Constitución, que significa protesto que voy a cumplir con ella, prometo que así será y prometo que haré cumplir a mis inferiores jerárquicos de que la cumplan. Pero la parte final es la que se le olvida al 99% de los servidores públicos, donde en la emoción del momento dijeron, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande, con voz sonora, ronca, casi gutural. Pues eso es tan sencillo como cuando te casas. Y te prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso. ¿Cómo que no que me ibas a ser fiel? Y ahora que caí te vas. Pues entonces no estás cumpliendo. Pero aquí, en el caso concreto, se trata necesariamente de ir viendo y haciendo realidad. Cuando llevamos una demanda de amparo, es porque vamos a poner de manifiesto frente al Poder Judicial de la Federación cuál fue el derecho humano que me violó, cuál fue la garantía que me violó, y te vengo a demandar que no cumpliste con la Constitución. Imagínense la fuerza que llevan nuestras demandas de amparo. A ver, no vengo a decir que aplicaste mal la ley. Vengo a decir que violaste la Constitución. Vengo a decir que violaste un tratado internacional. Y más grave todavía, nuestra sentencia de amparo será la base después para una responsabilidad patrimonial del Estado por actividad irregular. Desde ahí tenemos ese peso. Y no hacer nada más supuestos formas de controvertir donde dicen no importa el derecho humano, pues es porque no sabes amparo, mi rey. Porque eres un farsante. Porque eres alguien que está haciendo daño. Lo que te debes dar cuenta es la fuerza del Poder Judicial de la Federación se la da el juzgador de amparo al que se le lleva debidamente planteado, este es el derecho humano que me violó. Esta es la parte del derecho humano que me afectó. Eso es bien importante. Les suplico, tómenlo en consideración. Les invito a mi página es www.tellesespinosa.com. Ahí la voy a poner al igual que mi número. Ya está en el chat compartido en la liga. De acuerdo. Ahí está mi número personal. Doy consultas, doy asesoría, doy citas, hacemos conferencias vía Zoom, costo 2,500 pesos por hora. Oiga, pero es que me llegó muy buen amparo y no sé por entrarle, tráelo y lo hacemos entre los dos. Lo importante es, además, como digo yo, ser al inicio esa ruedita de bicicleta que te va a ayudar a equilibrarte. Ya después te irás solo o te irás sola. Pero lo más importante es ver cómo esa es la fuerza del Poder Judicial de la Federación con demandas de amparo, no de legalidad, sino de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Y llegaremos a pensar, hoy nos quedamos por razón de tiempo solamente en una consideración, en un acto. Oiga, ¿y si es una omisión? Si es una omisión, tendrás que identificar cuál es la disposición que establece el deber de esa autoridad. Oiga, ¿y si es una norma general? Tendrás que identificar cuál es el derecho humano o garantía que viola ese artículo. Es hermoso el amparo, pero el amparo bien llevado, el amparo que nos enseñaron desde hace muchos años y que vas entendiendo que no es nada más un recurso de legalidad, sino es un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Pues muy bien, mi querido maestro, me da mucho gusto siempre escucharte, eres muy, pues, claro en todas las posiciones siempre. Creo que para todos, efectivamente, les dejaste, por ejemplo, hoy un caramelo con la intención de comprarse la bolsa completa. Así es que, pues te felicito, la verdad, los felicito a todos por estar en este momento, en esta clase de Vive Derecho, aquí en esta comunidad jurídica de abogados en acción.
los que tienen interés de conocer o de repetir, porque estaba con la intención de compartir exactamente estas diapositivas que el maestro nos hizo el favor, también las van a poder ver sin necesidad de que se compartan. Esta clase se queda grabada y va a estar subida a nuestra página de nuestro canal de YouTube, Abogados en Acción. Te sugiero que te suscribas al canal para que yo creo que mañana o pasado ya estará subida y les llegará la notificación para que puedan verla con mucho detenimiento, puedan parar las veces que quieran y obviamente pues tomar notas si no tuviste la oportunidad de hacerlo. Y bueno, también invitarte a ti, abogada, abogado, igualmente aquí en Abogados en Acción nos dedicamos estamos exactamente en una coordinación junto con la consultoría Telles Espinosa en temas de capacitación. Igualmente aquí en Abogados en Acción estamos en ese sentido en técnicas de manejo de inteligencia emocional, técnicas de litigación oral y escrita como en temas de oratoria, técnicas de marketing y bueno, todas las cuestiones que a ti te pueden servir efectivamente como abogada, como abogado. Puedes consultar nuestra página web, igual www.abogadosenaccion.net. Y si quieres también una introducción sobre este tema del taller de demanda de amparo, ya en el chat acabo de compartir con ustedes exactamente una liga, con mucho gusto lo pueden hacer. Si no, también directamente ya compartimos exactamente la liga de la página web del maestro Telles Espinosa, donde él también comparte distintos talleres en materia de amparo, así es que lo puedan hacer, ingresar a cualquiera de estas opciones. Ahí está efectivamente, ahí está su página web, como ustedes pueden observar en la parte superior, ahí aparece consultoría legal, los talleres y ahí están los distintos talleres que comparte el maestro. Ahí están. Es importante que ustedes la conocieran y bueno, pues con mucho gusto estamos para atenderles para lo que ustedes deseen. Y pues obviamente si requieren, no solamente porque muchas veces te cae el asunto y necesitas que el amparo se resuelva rápidamente, difícilmente lo vas a resolver con un taller. Lo mejor es que inmediatamente le llames, ya compartió tu número telefónico y si no a su página web, ahí tiene exactamente un enlace, dice contáctanos. Lo contactas y obviamente ya tendrán una cita para que efectivamente pueda apoyarte en este sentido. Mi querido maestro, te agradezco. Si quieres cerrar la sesión y con esto quedaríamos. Sí, muchísimas gracias. El juicio de amparo es un hermoso juicio, sí es técnico, pero te da grandes satisfacciones ver cuando la justicia de la Unión ampara y protege a una persona, cuando te das cuenta que hay un poder judicial federal que muchos podrán criticar, pero lo cierto es que creo que es de lo mejor que tenemos en México. Aquellos que no sean buenos juzgadores, pues recientemente di el taller para formular quejas administrativas en contra de estos no buenos juzgadores. Pero para los buenos juzgadores, nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Y pues cierro con una frase que ha inspirado mi vida, que es: no importa de dónde vienes, importa a dónde vas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, nos vemos próximamente. La próxima semana también tendremos estas clases de Vive Derecho completamente gratuitas para ti, no solamente para la comunidad jurídica de Abogados en Acción, sino para toda la comunidad jurídica, para que puedan realmente tener capacitación. Nuestra misión es transformarte a ti en un profesional jurídico de excelencia y con sentido social, y creo que con este tipo de charlas lo estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes y seguramente si les interesa un taller en materia de oratoria, ya había platicado con el maestro Telles Espinosa, lo vamos a hacer seguramente allá en sus instalaciones en vivo, y si no, pues también pudiera ser, si no pudieras llegar a la ciudad de Puebla, lo puedas hacer en línea. Estén muy pendientes de nuestros canales de comunicación. Les mando un fuerte abrazo, los tengo en mi corazón. Hasta luego.